van entre -1 y 1. Cuando es -1, y pasando por el 0, ¿no? El 0 es indiferente, quiere decir que no hay correlación. A ver un segundo que quiero dibujarles acá para que lo tengan. Entonces, los valores de correlación van entre 1, uy, sale muy grande, 0, perdón, -1, 0 y 1, ¿sí? Cuando decimos que es -1, quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra variable disminuye, la correlación es negativa, digamos. Una aumenta y la otra disminuye. Cuando es positivo, quiere decir que una aumenta y la otra también aumenta. ¿Sí? Y cuando es 0, son indiferentes, digamos, no hay una correlación entre ellas, por lo tanto uno puede aumentar y la otra puede permanecer estable sin modificarse. Entonces, un 0,77, o sea, este valor de acá, se estaría ubicando muy próximo al 1, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir? Que es una correlación positiva y es alta, y a su vez es altamente significativa de que se dé esa correlación, ¿sí? Si veíamos las variables, hablaba acá del amarillamiento de las hojas y esta, el amarillamiento o la senescencia de la hoja bandera. Entonces, bueno, es lógico que a medida que aumenta la senescencia de las hojas, la hoja bandera entre en senescencia también, ¿sí? En el amarillamiento de las hojas. ¿Cómo lo lee, profe? ¿Cruzado? No, porque es un cuadro de doble entrada. Entonces, en este caso, por ejemplo, te salen todos los p-valor acá, ¿ves? Pero para poder ver los coeficientes vos tenés que venirte acá. No se ve el puntero, profe. Ah, perdón, estoy con el lápiz. Vos tenés que, esta es tu variable, la CTD. Entonces vos tenés acá todos los p-valor, ¿sí? Pero para poder ver los coeficientes de correlación que tiene la temperatura dentro de la canopia, que esto es CTD, es la temperatura dentro de la canopia, con las otras variables tenés que venir por este lado, ¿ves? Acá están los coeficientes. ¿Se entiende? Ah, ahora sí. En este caso, porque acá te coinciden, pero cuando vos tenés, por ejemplo, acá el peso de 1000, que te dice acá NS es no significativo, o sea que no tenés diferencias, no hay significancia con ninguno de las, no hay correlación, digamos, con todos los otros, o sea, perdón, hay correlación, pero no es significativa la correlación. Vos acá solamente en esto que te sale te salen los valores, es como si fueran para estos nada más, pero entonces como vos querés saber cuáles son los coeficientes de correlación para estas variables, entonces te tenés que venir acá al peso de 1000, ¿sí? Entonces vos decís, el peso de 1000 para el número de espigas es tanto, el peso de 1000, fíjate los valores, 0,03, 0,07, con el rinde, ¿sí? El peso de 1000 con el rinde, lo tenés con 0,22, o sea que también está muy cerca del 0, el índice de cosecha es 0,2, ¿sí? Y para ver con las otras variables tenés que ir viéndola acá, ¿sí? Entonces te venís acá, peso de 1000, y decís, bueno, con el número de semillas de 0,31, con el número de semillas por metro cuadrado, el número de semillas por espigas menos 0,28, con senescencia de las hojas 0,08, y así, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la lectura? No es muy, no la entiendo mucho. No la capto. Acá vos tenés que... es un cuadro de doble entrada. Si yo te dijera, a ver, vos decime cuál es el coeficiente de correlación que hay entre el número de semilla y rinde.
Número de semillas 2. No, el Sí. número de semilla, ¿cuánto sería con relación al rinde? El coeficiente de correlación. Sí, sí, pero la variable que él preguntaba, sí, está bien, es número de semilla 2. Ah, perdón, sí, por metro cuadrado, perdón. 0,86 el coeficiente de Bien. correlación. ¿Te das cuenta cómo lo tenés que ver? Ajá. Porque vos acá, al número de semilla con el rinde, recién lo tenés acá, ¿sí? Pero acá solo llega hasta biomasa, entonces ¿qué tenés que hacer? Venirte al número de semillas por metro cuadrado y buscar con rinde, ¿sí? Porque acuérdate que los coeficientes de correlación están por debajo de esta línea de unos. Entonces, si no te da desde acá arriba, la tenés que buscar desde abajo. En realidad los coeficientes de correlación están acá abajo. Entonces tenés que ir buscando la variable y ir tratando de encontrar con relación a las otras, con la cual vos lo querés comparar. Sí, ahora está un poquito más. Se entiende. Es medio complicadito, pero es hasta que uno lo encuentre. Lo que pasa es que son muchos números. A veces en los trabajos de investigación acá no les ponen nada, acá solo le ponen los valores que son significativos. A veces solo muestran el gráfico de abajo, no muestran todos los números. Todo depende cómo quieras vos mostrar los resultados. Pero en este caso es como para que ustedes vean el total de todas las cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los de mayor importancia? Y bueno, son estos que están marcados con rojo como probabilidad, y son, fíjense, son los coeficientes más altos. En este caso, por ejemplo, la temperatura dentro de la canopia te da una correlación negativa, o sea, si bien está más próxima del 1, pero es significativa. Si nos fijamos en el p-valor, vemos que te da 0,04, está en el límite, ¿sí? En el límite del p-valor. Dijimos que se consideraba que era significativo si era menor a 0,05. Entonces, acá el p-valor te da al límite, por eso el valor de correlación es relativamente bajo, pero hay una correlación, o sea, hay una fuerte correlación en el sentido de que hay una expresión del carácter de decir, bueno, si me aumenta la temperatura dentro de la canopia, me va a disminuir el rinde. ¿Por qué me va a disminuir el rinde la temperatura dentro de la canopia? En un trigo, por ejemplo. Pero acá dice depresión de temperatura foliar, que disminuye. Estoy leyendo el significado de la variable Está bien, CTD. está bien. Depresión, Depresión de temperatura foliar. bien. Temperatura en grados centígrados en relación con la temperatura del aire. Bueno, una depresión de la temperatura, entonces, está bien, está bien, está bien. Yo siempre lo tomé como la temperatura dentro de la canopia. Pero bueno, como para entender, ¿sabes por qué? Para entender la correlación negativa esta. Siempre la tomé así, pero bueno, puede ser que yo Bueno, lo haya suponiendo que está en un estado avanzado el trigo y temperaturas muy frías, lo que puede influir en el rinde en el caso de que al haber temperatura fría, por lo general hay menos horas de luz. Entonces Claro. influye en la capacidad de fotosíntesis de ese cultivo y al haber menor fotosimilado hay menor rendimiento, se expresa Bien, menor rendimiento. bien, sí. Sí, si la tomamos así, sí, si yo la tomo como la tomaba yo, que era la temperatura dentro de la canopia, demasiada temperatura también seca los granos de polen y por lo tanto impide que se produzca la fecundación y también, o sea, son efectos indirectos, ¿sí? Este tipo de correlaciones en estas variables que no tienen así como una súper, digamos, como que no son correlaciones muy fuertes o que algo que uno elegiría, por ejemplo, pero que tienen un cierto efecto, pero indirecto, ¿sí? Tanto como decís vos de la depresión o yo como lo tomaba, van a producir un efecto sobre el rinde, pero no de forma directa, va a ser de forma indirecta, ¿sí?
Esperen que voy a borrar esto de acá. En el caso de los valores que dan de coeficiente de correlación, uno positivo y uno negativo, ahí no se podría tomar como correlación directa. Sí, perdón, o sea, en realidad esto es una correlación directa, la temperatura con el rinde, es directo porque es el valor que está haciendo S con S, pero el efecto en sí del rinde, o sea, a lo que yo iba es que, en este caso sí es directo, todos son directos en realidad, porque este está haciendo con este la correlación, entonces este valor. Lo que sí hay que ver que este valor, este efecto, este valor que da de la correlación, hay otro análisis que se llama patanálisis, que te abre ese coeficiente de correlación y te ve el efecto directo e indirecto, por eso lo dije. Entonces, a lo mejor el mayor peso, este 0,29, no es tanto el peso del efecto directo, sino es un efecto indirecto, ¿sí? ¿Se entiende? No me quiero meter en ese tema porque no es pero bueno, en este caso es una correlación baja y lo que buscamos nosotros es aquellas variables que tienen correlación más alta. Y en cuanto a lo negativo, está diciendo de que, bueno, que hay que si aumentamos o se aumenta la temperatura dentro de la canopia, como digo yo, o la temperatura de foliar, entonces, bueno, ahí, o de presión, perdón, de presión de temperatura foliar, está produciendo una disminución del rendimiento, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Sí, bro. Ya vamos a hacer ejercicios sobre esto para que ustedes vean eh, el tema de las evaluaciones, de las correlaciones. Bueno, cuando hablamos de etapas avanzadas, ¿se acuerdan que veíamos el dibujito anterior y veíamos que empezábamos con las evaluaciones a partir de una F5, F6, ¿sí? La F6 ya el nivel si ponemos el tema de las variancias, al principio teníamos alta variancia de dominancia y mucho efecto del ambiente en la F2, y a medida que empezamos a disminuir, perdón, a medida que empezamos a autofecundar, íbamos a encontrar, o sea, los genes iban a empezar a aparecer más en estado de homocigosis, por lo tanto, iba a aumentar la variancia aditiva, disminuir la variancia ambiental, y a su vez disminuir la variancia de dominancia, ¿sí? Entonces, en este tipo de etapas avanzadas se producen los análisis de genotipos evaluados en experimentos multiambientales. ¿Por qué? Porque a medida que yo voy pasando de generación en generación, o sea, en la F1 tenía una planta, o sea, una semilla, un genotipo. En la F3 ya tenía de esas semillas, suponte que la planta me dio 30 semillas, bueno, ya eran 30 semillas del mismo genotipo. Y así sucesivamente hasta llegar a etapas avanzadas en donde voy a tener a lo mejor, no sé, 200 gramos de semillas de cada genotipo. Esos 200 gramos de semilla me permite a mí separar o armar ensayos comparativos de rendimiento en donde tengan repeticiones y se pueden hacer en muchos ambientes. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos acá en estas etapas? Bueno, uno es identificar cultivares superiores, ¿sí? Ya acá antes era identificar plantas o genotipos superiores y acá ya cultivares, o sea, futuros genotipos, futuras líneas que van a ser inscriptas. Entonces acá ya se puede observar esto el efecto parcela, el efecto de homogeneidad dentro de cada línea. Estimar rendimientos promedios, acá ya teniendo la posibilidad de sembrar con un diseño experimental, a mí me permite estimar rendimiento promedio. En el caso de la otra etapa,
yo lo que podía sacar era quizás el rendimiento por planta en las primeras etapas, y después sí podía estimar algún rendimiento un poco más si tenía la posibilidad de hacer por lo menos en un año un ensayo comparativo, ¿sí? Estimar la estabilidad de los rendimientos a través de varios ambientes, que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, y subdividir regiones en megaambientes de acuerdo a la interacción genotipo-ambiente. ¿Se acuerdan qué metodologías podíamos utilizar para estimar la estabilidad? La de rendimientos relativos. Bien, rendimiento relativo, ¿cuál otra? La regresión, la desviación de la regresión. Bien. Las variancias. Ambiental. ¿Cómo? Variancia ambiental. Exacto, ¿sí? Entonces, de esa forma nosotros podíamos estimar la variancia de los rendimientos. Y a su vez, estimando la interacción genotipo-ambiente a través de los análisis de variancia y llevarlo a varios ambientes, me permitía a mí lograr encontrar genotipos de adaptación amplia o genotipos de adaptación específica, ¿sí? ¿Se acuerdan que los de adaptación amplia eran aquellos genotipos que se podían, que mantenían cierta estabilidad y se podían adaptar a regiones mucho más grandes, y aquellos de región específica son aquellos que en un ambiente andaban muy bien y que cuando uno los cambiaba no se expresaban bien o no daban el rendimiento ideal, entonces eran óptimos para una adaptación específica de alguna región en particular. Entonces, en este caso se hacen ensayos comparativos de rendimiento con materiales avanzados, ¿sí? Acá ya, fíjense, a diferencia de la etapa anterior, el número de genotipos es reducido, 20 a 50, ¿sí? Hay inclusión de testigos comerciales, ¿por qué? Porque yo, al principio, el material segregaba, entonces no tenía sentido la incorporación de testigos comerciales en cantidad. Siempre es importante, por más que esté en las primeras etapas, por ejemplo en una F4, F5, si uno tiene un genotipo con el cual lo puede comparar, es ideal sembrarlo siempre, ¿sí? Quizás no hacerlo como en un ensayo comparativo de rendimiento, pero siempre tener un testigo o algo que uno conoce, para saber si lo que está siguiendo, evaluando o viendo en esa segregación de la F2 sirve, ¿sí? Si yo veo que mi testigo, por más que no sea el super mega testigo comercial, sino que sea uno que yo conozco, que sé cuáles son las características, que sé cuál es su comportamiento, bueno, puedo decir que los otros genotipos o los genotipos que estoy evaluando tienen cierta probabilidad de llegar a hacer líneas comerciales. Pero ya cuando estamos en materiales avanzados o en líneas avanzadas, ya sí debemos incluir en los ensayos comparativos de rendimiento los testigos comerciales. En este caso, bueno, alto número de ambientes de evaluación, ya sean años, localidades, riego, fertilización, densidad, todo va a depender cuál sea lo que nosotros consideremos ambiente, pero no se descartan los años agrícolas si no tenemos muchos localidades. Si incorporamos localidades, quizás los años agrícolas pueden ser en menor proporción. Y bueno, y esto es el manejo de ambiente como la utilización de ambiente como manejo, ¿sí? Manejo de cultivo, que es un poco lo que explicaba Julia, que por ahí hay todavía mucho desarrollo de manejo para que los cultivares que están presentes, que están ahora en el mercado de garbanzo, sigan expresando su potencial, ¿sí? Bueno, entonces acá podemos observar o podemos ver las parcelas, ¿sí? Entonces acá se ve, hay una parcela, acá hay otra parcela, acá tenemos otras parcelas. Entonces ya acá uno empieza a ver la homogeneidad dentro de la parcela. Por eso está bueno cuando uno tiene la posibilidad de sembrar en parcelas, porque puede ver esa homogeneidad dentro de ella.
o no. ¿Mm? Fíjense. Bueno, con este aparato, Alexi, es que le miden la temperatura del... Sí, Es con el como el que te miden ahora el COVID, es más o Sí. menos el mismo. De esa forma se mide la temperatura. Sí, yo la verdad que, bueno, en trigo no trabajo, estas fotos son de mi jefe de allá de Córdoba. Y bueno, y él trabajó un tiempo, ahora se dedica al maíz, les va a dar la charla ahora el 7, pero bueno, ahí le podemos preguntar y sacarnos las dudas del trigo. Ellos hacían las evaluaciones de las temperaturas. Por eso yo siempre lo tomé como la temperatura dentro de la canopia, ¿ves? Yo pensaba que tomaban dentro, por el tema del calentamiento. Hay muchas veces que los trigos se arden y todas esas cosas, así que bueno, pensaba que podía ser algo de eso. Me parece que no Hablaba estaba hablaba de mi especificado. ignorancia en el tema. Bueno, esto es, por ejemplo, evaluación de eso que habíamos visto antes, que esas quinoas separadas, cuando hacíamos la selección, esto es parte de esas mismas ya homogeneizadas, ¿sí? Estos son, bueno, esto es parte de mi tesis de maestría. Entonces, bueno, acá se ven las parcelas, esto tenía 2 repeticiones nomás. Eran 180 genotipos, pero en 2 repeticiones, porque no me daba el cuero para la tercera. Jugándome a que no perdieran, de las 2 no perdieran ninguna, porque si no ahí estabas al horno. Bueno, y esto es un poco de esos ajíes, que esto en realidad es el banco de germoplasma de los ajíes nativos, donde se estaban homogeneizando, digamos, las diferentes parcelas y se las tenían en línea. Acá se estaba haciendo la evaluación, que después se iban a llevar a campo con parcelas mucho más amplias. Pero bueno, acá se puede ver ya la diferencia en cuando uno empieza a hacer los ensayos de identificación de los materiales. ¿Quedó claro hasta ahí? No, es bastante simple el tema, pero es como para que ustedes tengan una idea de después, cuando ya veamos netamente los métodos en los diferentes cultivos o los diferentes tipos de especies, qué tener en cuenta cuando uno hace las evaluaciones en las etapas tempranas y en las etapas tardías. ¿Cuáles caracteres utilizaría en un esquema de selección indirecto para mejorar el rendimiento? Su objetivo es mejorar rendimiento, pero no pueden mejorar el rendimiento como tal porque, bueno, tiene mucho efecto del ambiente, a veces varía mucho. Bueno, ¿qué caracteres ustedes utilizarían para hacer una selección indirecta? Por ejemplo, en soja. Y, a ver, buscando en un análisis de correlación, lo que tenga los valores más cercanos a 1 positivo con un nivel de significancia alto. Bien. ¿Y cuáles crees vos que podrían ser? Conociendo el cultivo, ¿no? Y en caso de soja, Sí. el número de vaina, el número de semillas por vaina, el Bien. peso del grano un poco también. Uh-huh. El, ¿Qué otro? Y bueno, según el ambiente, el hábito de crecimiento también influye. Bien. ¿Y las enfermedades, no? Sí, la resistencia también. Por eso está condicionado según el ambiente donde estamos mirando. Bien, ¿sí? Y con el tema de, por ejemplo, de la enfermedad, quizás no te aumente el rendimiento en número, pero si se enferman menos plantas, vas a tener más plantas a cosecha. Sí, es parte de la Entonces, de esa estabilidad. forma, lo que no hace es disminuir el rendimiento, digamos, sino que llegaría por, si querés ponerle al potencial, ¿sí? Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, no se busca aumentar el rendimiento. La otra vez yo fui a dar una charla y estaban hablando sobre la proteína animal y vegetal. Bueno, era ese dilema
Entonces me decían, ¿están mejorando genotipos de garbanzo para aumentar la proteína? Y le dije, mira, nosotros tenemos, el garbanzo tiene entre 21 y 25, o 26 si querés, de proteína. Entonces yo le decía que esos niveles de proteína no son bajos, porque no son bajos, tampoco son una soja, entonces yo le decía, pero la idea no es tanto aumentar o mejorar para aumentar el contenido de proteína en el grano, sino es lograr que la gente coma garbanzo. O sea, eso sería un mejoramiento indirecto. Porque si logramos que el consumo de garbanzo aumentara, bueno, nosotros lograríamos que con esos niveles. Ahora, si ya después de que la gente consume mucho garbanzo sigue siendo bajo el nivel de proteína, bueno, ahí habría que encarar en el aumento del nivel de proteína del grano en sí. Pero bueno, es esto que hablamos de estos esquemas de selección indirecta, que mejorando para las enfermedades, vos lo que logras es que se te enfermen menos plantas y tengas menos pérdida a la cosecha. Entonces, mejoras el rendimiento, pero no como aumento de rendimiento en sí, sino como stand de plantas logradas a final de ciclo. ¿Qué ocurre con los efectos aditivos y de dominancia al avanzar las generaciones de endocría? El efecto aditivo se va haciendo más grande y va disminuyendo el efecto de dominancia. Bien, bien. Entonces los efectos aditivos empiezan cada vez a aumentar más. ¿Por qué? Porque los genes empiezan a estar, o los individuos empiezan a estar en estado de homocigota para todos sus genes, y por lo tanto la dominancia que estaba gobernada o explicada por los genes en estado de heterocigota empiezan a disminuir. Así que de esa forma tenemos que los efectos aditivos aumentan y los efectos de dominancia disminuyen a medida que avanzamos las generaciones de endocría o autofecundación. ¿Y qué sucede con la estimación de las variancias y la heredabilidad cuando se aumenta el número de ambientes de evaluación? Son más confiables, disminuye el error del estudio. Exacto, ¿sí? Entonces, a medida que tenemos más ambientes, las variancias se hacen un poco más confiables. Bueno, esta es la bibliografía. ¿Alguna pregunta del tema? No por ahora. ¿No?